Buenos días. Buen día, profesora. Buenos días, doctora. Buen día. Bueno, empezaremos. No sé si han podido avanzar algo, ajustar, modificar. ¿Cómo les fue ayer? Sí, doctora, de acuerdo a lo que ayer mencionaba, ¿no? Y las recomendaciones que me daba, he cambiado. Ya. ¿Los demás han tenido algún avance también para que podamos revisar? Doctora, en mi caso no desarrollé ningún avance. En mi presentación anterior estuve ocupado con las actividades toda la tarde. Ya. Ya. No sé quién más. Oscar, París. No, Estoy profesor, no recién pude. trabajando, doctora. Ay, no, que se escuché. Primero, Oscar. Buenos días. Le decía que recién estoy trabajando, doctora. No he tenido un avance significativo todavía. Ya. París. No, profe, no pude. Me dediqué a Ya. Muy esparcimiento. bien. No Entonces, pude, no planeé. vemos. Vemos el avance de Elizabeth y luego ya lo que teníamos que avanzar en cuanto a contenidos el día de ayer. Entonces, Elizabeth, si quiere partir. Ya, gracias, doctora. Comparta entonces, muy amable. Se puede observar, doctora. Sí, ya está. Sí, entonces, como pueden observar, he colocado el rediseño curricular y no sé, aquí coloqué conocimientos tradicionales, plantas medicinales, Amazonía. Ujú. El pluralismo epistémico como piedra angular y la formación integral del estudiante crítico y reflexivo. Eso es lo que Sí, modifiqué la doctora. sí, está bien. Creo que se Ya, entiende mejor, ¿no? sí. Coloqué aquí los conocimientos tradicionales porque justamente es la integración, ¿no? de los conocimientos tradicionales eh, Ujú. de plantas medicinales de la Amazonía. Ya. Y bueno, hay que goce de interculturalidad y equidad también como principio, ¿no? Eso, Mm, doctora. sí, me parece que está mejor. Bueno, más completo, ¿no? Faltaba organizar un poco y la complementación de los conocimientos tradicionales. Sí, ahora está. Yo creo que ya puedes avanzar bien en el documento y en el desarrollo, ¿no? Ya estará. Muchísimas gracias. Muy amable. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a avanzar lo que teníamos previsto, que hoy teníamos que, bueno, desde ayer teníamos que ver un poco la discusión eh, que se hace de los resultados y las conclusiones y recomendaciones. Bueno, para poder hacer la discusión, que en realidad en una discusión nosotros eh, hacemos un procesamiento previo, análisis de la información e interpretación de la información, ¿no? Ya teniendo esos, esos resultados, es importante hacer una contrastación de los resultados, ¿no? A través de un análisis en el que vayamos relacionando o dirigiendo ese análisis en función a los objetivos que teníamos en la investigación y obviamente al problema, ¿no? Entonces, en esta etapa de discusión es importante que nosotros podamos contrastar los resultados que hemos obtenido, tanto en la etapa en la que hemos desarrollado el marco teórico, ¿no? Porque ahí hemos podido también recabar información relevante relacionada con nuestro objeto de estudio. Y en esta etapa de discusión de resultados tendríamos que manifestar también cuáles son esos hallazgos teóricos,
que están fundamentando eh, la propuesta, por un lado, y que son parte fundamental de nuestro trabajo de investigación, ¿no? Y también que podríamos identificar en esta etapa con qué teorías o con qué corrientes no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, por eso se habla de una discusión en el sentido que hacemos un análisis de hallazgos, los contrastamos y en función a ello, posteriormente vamos a definir las conclusiones, ¿no? Pero ya nos permite tener una idea más clara de si hemos alcanzado o no nuestros objetivos y si hemos resuelto o no nuestra problemática de investigación. Ahora, en esta etapa de discusión, tenemos que analizar y contrastar también aspectos cuantitativos y cualitativos. Claro que depende del enfoque que estamos asumiendo. Sin embargo, hoy voy a hablar de ambos en el sentido de que yo creo que el 100% están trabajando, combinando lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Entonces es importante hacer ese análisis, esa contrastación en esta etapa de los resultados que han podido tener en el trabajo de campo, tanto cualitativos como cuantitativos, ¿no? Bueno, para poder hacer esta etapa de discusión, yo había considerado algo importante o un método importante que nos ayuda, es justamente este método de la triangulación que habíamos hablado anteriormente en el taller 2, precisamente porque a través de la triangulación nosotros podemos ir contrastando la información que hemos obtenido. Por eso es que me parece importante que lo podamos utilizar de una manera adecuada en nuestro procesamiento, análisis, interpretación y contrastación de resultados, ¿no? Em, Imagino que la mayoría ya está en etapa de aplicación de los instrumentos para el campo, para el trabajo de campo, ¿no? Tal vez algunos ya han concluido, sería lo ideal, ¿no? Entonces ya tendríamos toda la información suficiente para poder entrar a esta etapa de discusión de resultados a través de este método, ¿no? Entonces la triangulación se refiere a el uso de varios métodos, ¿no? Que nos permiten obtener información desde diferentes eh, miradas, digamos, ¿no? Y que pueden ser métodos que nos den información tanto cualitativa como cuantitativa, ¿no? También puede referirse a diferentes fuentes, ¿no? A los cuales estemos recurriendo, a diferentes teorías que también se puede utilizar la triangulación en ese sentido, a diferentes investigadores o ambientes de estudio de un fenómeno, ¿no? Entonces la triangulación no solamente es en cuanto a la diversidad de métodos, ¿no? Puede ser a la diversidad de fuentes, de teorías, de investigadores y de ámbitos de estudio. Em, ¿Qué hacemos con la triangulación o qué nos permite la triangulación de eh, ya sea métodos, fuentes, investigadores, teorías? Nos permite buscar patrones, ¿no? Esos patrones luego nos van a permitir generalizar, ¿no? Entonces, buscamos patrones de convergencia para poder desarrollar o corroborar una interpretación global del fenómeno humano objeto de investigación. Entonces, nos permite encontrar esa convergencia, ¿no? Y corroborar los datos, la interpretación que le estamos dando a ese fenómeno, ¿no?
También la triangulación es un procedimiento que nos permite disminuir la posibilidad de entender mal alguna información obtenida, ¿no? Eh, Porque produce información, a veces en la recolección vamos encontrando información redundante, ¿no? Y de esta manera, a través de la triangulación, podemos identificar y esclarecer esa información, ¿no? Verificar, ¿no? Qué cosa está repetido y qué nos permite eh, darle, digamos, un significado en relación a eh, los objetivos que tenemos en la investigación, ¿no? También la triangulación nos sirve para poder validar la información que hemos podido recabar, ¿no? Eh, También para ampliar y profundizar la comprensión del fenómeno que estamos estudiando, ¿no? O del objeto de estudio que estamos sobre el que estamos realizando la investigación. Otra de las ventajas que se le atribuye a la triangulación es que eh, eh, cuando, digamos, dos estrategias arrojan resultados muy similares, esto corrobora los hallazgos, ¿no? O sea, esto permite comprobar, corroborar. Pero cuando es al contrario, o sea, si son, digamos, resultados mm, dispares, la triangulación nos ofrece la oportunidad para que se elabore una perspectiva más amplia, ¿no? En cuanto a la interpretación del fenómeno. O sea, toda la información que arroja a través de esta triangulación nos sirve. O sea que encontremos convergencias o encontremos divergencias. Eso es lo que nos está queriendo decir, ¿no? Y que en el caso de las convergencias podemos llegar a tener eh, podemos hacer generalizaciones, ¿no? Y llegar a conclusiones. Y en el caso de las divergencias, nos puede permitir tener más información o interpretar alguna cosa específica de nuestro fenómeno de mejor manera, ¿no? Entonces, enriquece nuestro estudio de investigación y también nos da la posibilidad de que puedan realizarse nuevos planteamientos que surjan de esta investigación, ¿no? Al utilizar nosotros la triangulación, eh, podemos ver la variedad de estrategias de estudio de ese fenómeno. Por ejemplo, como se decía, varios métodos, entrevistas, grupos focales, talleres. Al poder o tener este acceso, digamos, a la información desde una diversidad de métodos, de grupos, ¿no? Se supera, digamos, las debilidades que normalmente se tienen en los procesos de investigación, ¿no? Al obtener una información a veces solamente desde un punto de vista, ¿no? Entonces, eso es lo interesante cuando nosotros desde un primer momento planteamos una metodología que genere o la posibilidad de hacer una triangulación, ¿no? Donde tengamos una diversidad de metodologías que nos ayuden a recabar información desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, en este caso, digamos, ser individual, grupal, ¿no? O hacerlo con diferentes actores que también nos permite ir contrastando esa información. Entonces, la triangulación ofrece esa alternativa de visualizar un problema desde diferentes ángulos, ¿no? Sea cual sea el tipo de triangulación. Ya decíamos, también lo podemos hacer no solo con métodos, sino con teorías. En la etapa del marco teórico también podemos hacer una triangulación de teorías, eh, de autores, podemos hacer también de investigadores, ¿no? Eh,
y de esta manera nosotros podemos aumentar la validez y la consistencia de los hallazgos que tiene la investigación, ¿no? Entonces, no solo sirve para validar información, sino se puede utilizar para ampliar y profundizar la comprensión de nuestro objeto de estudio de investigación. Hay diferentes tipos de triangulación, ¿no? De la información. Una que puede ser una triangulación metodológica, eh, que el punto de partida es que en nuestro diseño inicial metodológico tengamos una variedad, una diversidad de métodos que nos arrojen información diversa. Entonces, a través de esta triangulación metodológica se busca analizar un mismo fenómeno a través de diferentes acercamientos, o sea, de diferentes métodos, técnicas y herramientas, ¿no? Se puede utilizar tanto para estudios cuantitativos como cualitativos, ¿no? O de manera mixta, ¿no? Em, puede tener grados de incompatibilidad, ¿no? En el caso de que utilicemos o queramos contrastar información tanto cualitativa como cuantitativa, ¿no? Esa es digamos, un poco la limitación o la dificultad, porque al ser datos cuantitativos y cualitativos es un poco difícil y vamos a tener cierta incompatibilidad, ¿no? Eh, lo que hace difícil identificar la convergencia de los hallazgos, ¿no? Y esto nos puede demorar un poco más, ¿no? Sin embargo, es una forma que nos puede ampliar la información, ¿no? Como veíamos antes. O sea, no solo nos interesa la convergencia, ¿no? En qué puede llegar a converger los resultados de todos esos, de esa aplicación metodológica, sino también lo divergente para poder ampliar la información, ¿no? Entonces, la combinación de métodos, tanto cuantitativos y cualitativos, ofrece esa visión de diferentes aspectos de la totalidad del fenómeno, más que eh, solo repetir los hallazgos, ¿no? Entonces, eh, si bien es un poco más complejo poder encontrar las convergencias entre los resultados cuantitativos y cualitativos, pero es una información que nos permite tener un criterio mucho más completo, ¿no? Respecto al fenómeno que estamos estudiando. Y como, bueno, la mayoría de ustedes están trabajando con eh, investigaciones de tipo cuantitativo y cualitativo, estudios mixtos, entonces seguramente podrán tener toda esta información desde diferentes puntos de vista, ¿no? También hay una triangulación de datos, ¿no? Bueno, el caso de la triangulación metodológica, creo que, no sé si hay alguna pregunta, creo que eso es lo más común y lo que normalmente veíamos en cuanto a triangulación, ¿no es cierto? ¿O algún comentario? Doctora, en la parte metodológica, cuando utilizamos los métodos cuantitativos, esto se ve traducido en la obtención del dato, ¿no? O no entiendo muy bien esa parte. A ver, ¿me puedes volver a repetir? Es decir, digamos, en la triangulación metodológica, esto se ve reflejado en la Ujú. obtención del dato. Mm, claro, o sea, obviamente, ¿cómo obtienes a través de qué método, de qué técnica, de qué instrumento? Ujú. Obviamente repercute en el dato que tienes, ¿no? Está muy vinculado.
Sí, Pero depende cómo presentes la información, ¿no ven? Esa triangulación. Entonces, puedes hacerlo desde desde diferentes tipos de triangulación, ¿no? Lo metodológico, cuando tengas en la parte que presentes los diferentes métodos, técnicas y medios que has utilizado y cómo los has combinado, ¿no ve? Para obtener la información. Pero mm, también ya en datos específicos van a ser en, en un cuadro, por ejemplo, ¿no? En el que puedas mostrarnos cómo has ido relacionando las variables, pero desde la información que has obtenido, ¿no? Esa es la diferencia con esta triangulación de datos, ¿no? Entonces, en la triangulación de datos, vamos a comparar la información, ¿no? O sea, esto lo veríamos desde el primer momento, cuando estamos haciendo el diseño, sí. ¿no? Ujú. O sea, voy a obtener, Ahí, obviamente, ujú, la porque información, ahí, digamos, los métodos. Voy a utilizar dos sí, métodos, ¿no? Entonces, yo veo la diferenciación de esos dos métodos. ujú, sí, Y y desde qué ámbito está permitido encontrar y contrastar la información, ¿no ves? sí, sí. Porque Ya. he utilizado, ya sea por decir, he utilizado una encuesta, he utilizado una entrevista y he utilizado la observación, por decirlo otro método. Sí, Entonces, ujú, claro. ahí ya Eh, está, digamos, ¿no? Cómo proceso esa información o por qué al momento del diseño he pensado eso, digamos, ¿no ve? Como veíamos cuando estábamos analizando la metodología. Decíamos, qué me favorece más? O sea, sí necesito saber el punto de vista, por decir, de las autoridades, necesito también contrastar eso con lo que dicen los docentes y también saber lo que dicen los estudiantes. Entonces, entre esos tres, digamos, grupos, estoy utilizando diferentes metodologías o herramientas o instrumentos que me permitan recabar información para tener el punto de vista de cada uno. Em, y poder hacer esta triangulación posteriormente, ¿no? ya comprendo. Está claro, es cuando yo defino prácticamente, ¿no? Esto La es como metodología. al principio, ¿no ves? Esto es Sí, al principio, en realidad. Y por eso cuando revisábamos, siempre les planteaba el hecho de que podamos contrastar. Entonces, ya, a quién y a quién y a quién vamos a consultar y entonces qué herramientas, qué instrumentos, qué metodologías, ¿no? No puede sí, ser, digamos, solamente dedicarme a aplicar un cuestionario a los estudiantes, ¿no? Pero ¿y cómo contrasto luego esa información? Entonces, por claro, eso porque no era es la preocupación. suficiente. Claro, no es suficiente, digamos, tener la opinión, o sea, el dato como la información primaria solamente de un informante, ¿no? Porque obviamente no me Exactamente. va a permitir determinar, porque desde el imaginario de cada actor tiene una posición sobre ese tema, ¿no? O sea, desde su perspectiva y visión. Eso es lo que me permite justamente comprender qué es lo que pasa con el objeto de estudio o el fenómeno que estoy estudiando, ¿no? Sí. Gracias, doctor. Exactamente. Y más aún si tienes que recoger información cualitativa también, ¿no? Porque ahí entran también varios factores. Sí, sobre Entonces, todo en ya lo desde cualitativo. Sí, adelante. Ele. Sí, decía que sobre todo en lo cualitativo, ¿no? Porque, digamos, eso te permite poder tener un mejor acercamiento, digamos, ¿no? De lo que estás estudiando, porque es un poco más complejo en lo cualitativo. Así es. Y eh, en algunos casos, digamos, es realmente determinante, ¿no? Lo que puedas recabar desde lo cualitativo, ¿no? Eh, que hace la diferencia, ¿no? En algunos estudios, entonces eso es importante también poder contrastar. En el caso de la triangulación de datos, lo que hacemos es comparar ya la información como tal, ¿no? En lo anterior nos fijábamos un poco en tener una diversidad de instrumentos, metodologías que se puedan aplicar.
Y aquí ya nos centramos en la información que se obtiene, ¿no? A través de esos métodos. Entonces, para realizar esta triangulación de datos es necesario que los métodos, por eso está muy, digamos, vinculado a lo anterior, eh, estos métodos utilizados para hacer el análisis del fenómeno sean también de corte cualitativo, ¿no? Para que puedan ser equiparables. Es decir, como decíamos, es más difícil contrastar, digamos, lo cualitativo con lo cuantitativo. Entonces, lo posible tendría que ser cuantitativo, cuantitativo, cuantitativo y cualitativo, cualitativo. Pero utilizamos lo cualitativo para complementar, como decíamos antes, ¿no? O sea, para completar los aspectos que en lo cuantitativo no nos han salido, ¿no? Entonces, en esta triangulación de datos hay que hacer el análisis de las razones, ¿no? ¿Por qué estos datos están difiriendo, ¿no? Hay que analizar las fuentes que los han producido, ¿no? Y qué características tiene, contrastar también con las características de este fenómeno. Entonces, em, todo el procesamiento en realidad que ustedes hacen, ¿no? Procesamiento e información de los datos. Sin embargo, no es un procesamiento de información de datos aislados, o sea, esa es la diferencia de esta triangulación de datos, ¿no? Sino es un procesamiento de información vinculando los resultados de los diferentes métodos que utilizamos. Entonces, por ejemplo, a mí me ayuda mucho a hacer un cuadro, un cuadrito de como hacemos un cuadro comparativo, va a ser un cuadro así de doble entrada con los resultados de los diferentes métodos que he utilizado, ¿no? Para eso tenemos que tener siempre bien claro qué estamos analizando, ¿no ve? Porque tiene que haber un parámetro, una dimensión que me permita hacer esa contrastación. Entonces, eh, eh, aquí les ayuda mucho la operacionalización que ustedes han hecho de variables, ¿no? Porque cada triangulación o cada análisis que se hace de los resultados tiene que estar en función a sus variables, sus dimensiones, ¿no? Eh, y claro, incluso en algunos casos esas dimensiones no solo centrándose en la dimensión, sino en el indicador, ¿no? De acuerdo a la especificidad de la información que ustedes hayan obtenido a través de la aplicación de la metodología, ¿no? Entonces es como un cuadro comparativo en realidad que podemos hacer y que nos permite eh, hacer una mejor verificación de los resultados, ¿no? Y todo lo que no pueda verse en cuanto a convergencia también nos sirve como información complementaria, ¿no? Puede haber también esto, tal vez ya en este momento no les sirve tanto, pero sí es importante posteriormente que también tomemos en cuenta que existe una triangulación de investigadores y creo que este es un salto cualitativo que yo valoro mucho en las investigaciones que se están desarrollando actualmente, ¿no? Y que nos permite tener la transdisciplinaridad en la investigación, ¿no? Entonces, esta triangulación de investigadores nos permite hacer una observación y un análisis de fenómenos a partir de diferentes personas o de diferentes investigadores, ¿no? Eh, lo que hace también que con las diferentes miradas de estos investigadores se pueda eh, fortalecer, ¿no? Y los hallazgos desde diferentes disciplinas, ¿no? Por eso les decía que esto es digamos, el sustento metodológico de una investigación transdisciplinar.
Entonces, al poder tener diferentes miradas y diferentes disciplinas que integran un proceso de investigación, se van reduciendo algunos sesgos, ¿no? Que son naturales cuando nosotros estamos trabajando en una investigación, ¿no? En algún momento discutíamos este tema de que a veces tenemos que despojarnos de ciertas ideas preconcebidas o de ciertos criterios, ¿no? Que nos cuestan, porque, bueno, inicialmente tenemos una línea y a veces no queremos aceptar algunos resultados que podemos ver en el contexto. Pero al hacerlo a través de o con el trabajo coordinado de diferentes investigadores y desde diferentes disciplinas, esto nos permite disminuir ese sesgo, ¿no? Que podamos tener como investigadores en cuanto a la recolección y análisis de información, ¿no? Y por lo tanto le da muchísima más consistencia a los hallazgos que podamos tener, ¿no? Em, estos, o sea, la etapa difícil, digamos, de esta triangulación en el caso de tener varios investigadores es poder llegar a consensos, ¿no? En el análisis, porque, claro, cada ciencia y cada disciplina tiene un enfoque, una mirada, y muchas veces pensamos que eh, una ciencia está sobre otra, ¿no? Entonces, para poder afrontar una investigación de este tipo, realmente tiene que haber mucho compromiso, mucha madurez y responsabilidad por parte de los investigadores para entender, además, y mucho respeto y tolerancia también, para comprender que todas las ciencias aportan y todas las disciplinas pueden aportar en la misma medida, ¿no? O sea, que no está una ciencia, una disciplina sobre otra. ¿Y esto por qué lo digo? Porque yo lo he vivido con una investigación que me ha tocado y ha sido un trabajo muy lindo, difícil, pero muy lindo, de poder llegar a esta etapa de triangulación, o sea, de identificar y de contrastar los resultados a los que arribaron desde las diferentes disciplinas, ¿no? Ahora, solo imagínense ustedes reunir a un antropólogo, a un sociólogo, eh, a un, bueno, a un jurista, digamos, a un abogado, y que todas estas ciencias o disciplinas se pongan de acuerdo en cuanto a sus resultados para llegar a una conclusión, ¿no? El antropólogo tenía la idea de que la antropología está por sobre todas las otras. Era un politólogo más, que lo complejizaba más, ¿no? Y así cada uno quería un poco imponer los resultados que había obtenido frente a los otros. Entonces, lo que me tocó hacer era esto, una triangulación y poder encontrar los hallazgos y las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Un punto importante para que ese trabajo no sea difícil para ustedes es que empecemos haciendo todo el diseño metodológico juntos, o sea, todo ese equipo interdisciplinario, transdisciplinario, que primero prepare toda la metodología juntos, que todos sepamos los objetivos que tenemos que lograr y que cada uno lo haga desde su disciplina, desde su ciencia, ¿no? Eso es muy importante porque si no, los resultados que obtenemos son muy dispares y entonces esa triangulación es casi imposible, ¿no? Si es que no coordinamos previamente todo el proyecto, digamos, de investigación. Y claro, luego, posteriormente, para hacer la triangulación, lo que tenemos que lograr es eh, contrastar desde cada ciencia los resultados que ha obtenido y poder llegar a conclusiones. Em, digamos, la limitación que teníamos en ese ejemplo que le estoy dando y en esa vivencia que he tenido es que
si bien coordinaron en el diseño inicial, al momento de la aplicación, también cada uno ha ido haciendo sus modificaciones y que eso ha dificultado más la obtención de la información, ¿no? Eh, y por otro lado, ya al momento de hacer la triangulación, eso es lo que ha complejizado más, ¿no? Porque teníamos tal vez alguna información un poco dispersa, ¿no? Sin embargo, se logró y con eso puedo decir y puedo dar fe que realmente poder obtener una, contrastar esa información desde diferentes áreas y disciplinas le da una consistencia irrefutable a una investigación, ¿no? Y permite tener hallazgos que son sorprendentes, ¿no? Eh, entonces, considero que este tipo de investigaciones transdisciplinares son muy importantes. Creo que es más bien el momento o la época en la que tenemos que fortalecer esto. Y este método de triangulación nos permite, nos facilita ese momento en el que podemos contrastar ya la información e identificar los hallazgos, ¿no? Entonces, por eso lo traigo a colación, porque de aquí en adelante ustedes ya no son o no van a ser docentes comunes y corrientes, ¿no? De aquí en adelante, cuando ustedes ya tengan su título, van a ser investigadores. Entonces, es importante que ustedes vayan fortaleciendo todo este desarrollo que está teniendo, se está teniendo en las investigaciones de este tipo, ¿no? Mm. Sí, Por otro doctor. lado, Elizabeth, adelante. Sí, lo que usted indica de esto, de la triangulación de investigadores, yo también tuve una experiencia con esto, es muy interesante, la verdad. El programa de investigación estratégica para Bolivia ha trabajado en convocatorias nacionales y regionales con este enfoque de la transdisciplinaridad que ha traído buenos productos en las investigaciones, ¿no? Porque desde diferentes miradas se puede llegar a construir y a responder problemas de investigación de una mejor manera, ¿no? Cuando hice el estudio de plantas medicinales, hice con un agrónomo, con un biólogo y mi persona, Sara. Fue muy interesante, de verdad, porque desde su perspectiva empezamos desde la construcción, o sea, de todo el documento, de toda la investigación, ¿no? Porque decíamos por fases y nos capacitaban en cada una de las fases, eso es lo que tenía la característica el pie, siempre había el fortalecimiento. ¿Cómo se ha llegado al final a tener un producto que se tenía, ¿no? Y esa experiencia que tuve, de pronto, algún momento, cuando fui coordinadora del departamento de investigación en mi universidad, hice una propuesta para que tal vez, o sea, las tesis que se hacen en la parte de pregrado se podrían hacer de esa forma. Por ejemplo, uno se hace sobre el estudio de la, qué sé yo, sobre la producción del azaí, digamos. Ahí entra un ingeniero industrial, entra un biólogo, un agroforestal, un economista, o sea, esa mirada, ¿no? Porque de pronto uno no es, pues, solamente en su ámbito, digamos, puede tener ese conocimiento, pero no en los demás, que ayuda a poder comprender y tener mejores resultados de investigación, ¿no? Eh, Sí, y realmente en la parte práctica ayuda bastante, sin duda alguna. O sea, tenemos investigaciones más robustas, investigaciones con resultados más trabajados, ¿no? Entonces hablamos de investigaciones que van a aportar, ¿no? No solamente quedarían hasta resultados, sino hablamos ya de propuestas en políticas públicas para que puedan ser asumidas, porque detalles que a veces las investigaciones quedan ahí, o sea, ¿no? Cuando hablamos de procesos de difusión y difusión, pero hasta de qué manera esto está sirviendo, digamos, en aquellas personas que deciden sobre esto, o sea, si les sirve como insumo o no, por ejemplo, ¿no? Entonces, solamente eso, doctora, gracias. Sí, muy bien. Y creo que esto, por eso, para mí es importante. Yo lo veo como
gran avance de la investigación, eh, que se vayan generando estos equipos transdisciplinares, ¿no? Eh, porque, y en torno a una problemática, o sea, creo que tenemos que girar un poco la mirada porque todo lo hacíamos en función a una ciencia o a una disciplina, ¿no? Pero creo que es importante hacer este enfoque transdisciplinar en todo lo que corresponde a investigación, porque mm, si analizamos bueno, y siendo incluso ya consecuente con estas corrientes de, digamos, más humanistas y de enfoques por competencia, por ejemplo, que sabemos que la persona, el ser humano, no está compartimentado, ¿no ve? Y tiene diferentes dimensiones que tenemos que considerar, eh, actitudinales, procedimentales, ¿no? De conocimiento. Entonces, también en ese mismo sentido, en cuanto a la investigación, es importante que las problemáticas de la sociedad las podamos ver así, de manera integral también, ¿no? Eh, y todos los problemas, en realidad, los podemos resolver no solo desde una ciencia, ¿no? Realmente es importante ver que cada ciencia, cada disciplina puede aportar a solucionar el problema de mejor manera. O sea, creo que más bien hemos estado limitados en eso y es importante impulsar esto. Ahora, sobre lo que decía Elizabeth, en cuanto a los trabajos de tesis, digamos, que podamos hacerlo ya en la universidad en ese sentido, sería genial. O sea, yo también tengo el mismo criterio. Deberíamos permitir que nuestras diferentes carreras, nuestros estudiantes, puedan integrar equipos de investigación con otras disciplinas, con otras áreas, ¿no? Y hacer una defensa, no importa, lo puede hacer de manera individual o lo puede hacer de manera conjunta, depende ya de la capacidad, digamos, organizativa y logística de la universidad, pero que realmente se muestren los resultados desde su área, desde su disciplina, ¿no? Y tranquilamente ahí puedes demostrar todo lo que ha aprendido, ¿no? eh, pero además aportar mucho más y también les estamos enseñando a tener una visión mucho más amplia de la problemática, ¿no? Y saber que no son islas tampoco las ciencias o las disciplinas, ¿no? Sino que necesitan también de otras disciplinas para algunos aspectos que van a permitirles resolver de mejor manera el problema, ¿no? Entonces sí sería, considero un muy buen ámbito de trabajo en la investigación, poder fortalecer desde el del grado para que ya vayan comprendiendo esta transdisciplinaridad que debería tener la investigación, ¿no? Pero eso es, bueno, un cambio cualitativo grande que tenemos que hacer en el desarrollo de las investigaciones en las universidades, ¿no? Algunas están mucho más avanzadas en eso. Bueno, y eh, otra forma de triangulación es la triangulación de teorías, que en realidad, si ustedes ven, cada una de estas triangulaciones las hemos tenido que utilizar en diferentes capítulos de nuestra tesis, ¿no? Eh, y que me van a permitir además tener ya conclusiones de cada uno de esos capítulos. Esta triangulación de teorías lo que hace es contrastar teorías, ¿no? Eh, entonces, nosotros hacemos una contrastación de diferentes autores eh, que están hablando sobre un mismo fenómeno y lo hacemos con el fin de poder producir un entendimiento de cómo estas diferentes posiciones, premisas, pueden afectar a nuestros resultados, a nuestros hallazgos, ¿no? E interpretación sobre una misma información, un mismo tema, una misma temática, ¿no? Em, Esto permite que estas diferentes perspectivas se puedan utilizar para analizar la información, ¿no?
y confrontar estas teorías. Entonces, esto es lo que hacemos en nuestro marco teórico, ¿no? Esa discusión, porque ponemos diferentes teorías, por ejemplo, diferentes corrientes pedagógicas y hacemos el análisis para identificar. Esa es la triangulación que estamos haciendo, ¿no? El análisis de esas teorías y cómo a partir de ello nosotros podemos determinar aquella con la que consideramos vamos a poder dar respuesta a la problemática que hemos identificado en la investigación, ¿no? Entonces, a partir de esta triangulación de teorías, el análisis de las razones por las que los datos difieren, eh, sirve para poder analizar el papel de la fuente que ha producido los datos, ¿no? Y las características que van a acompañar en el momento en el que el fenómeno se observó, ¿no? Entonces, además de esta etapa, digamos, de contrastación de las teorías, podemos luego este mismo resultado, digamos, obtenido frente a esas teorías, contrastar con nuestros resultados obtenidos en el estudio de campo, ¿no? Entonces, ver cómo esa teoría se aplica en los resultados que hemos identificado en el estudio de campo, ¿no? Cómo se está reflejando, de qué manera. Por ejemplo, cuando Juan Carlos hablaba de la toma de decisiones en sus investigaciones, em, ha hecho un estudio de diferentes modelos que hablan sobre la toma de decisiones en instituciones académicas. De esos modelos ha identificado a través de esta especie de triangulación que se ha hecho de las teorías, eh, un modelo con el que él considera que va a poder resolver el problema identificado, ¿no? Pero cuando ha hecho un estudio de campo, digamos, y el ver cómo las autoridades toman decisiones, también puede contrastar lo que le han dicho respecto a cómo se toman decisiones frente a esos modelos de toma de decisiones que ha identificado desde la teoría, ¿no? Y puede decir, esta toma de decisiones actualmente está vinculada a este modelo, ¿no? O sea, este es el modelo que están tomando. Entonces, ¿qué le permite hacer? ¿Cuál es su hallazgo ahí? El hallazgo es poder identificar el modelo que están aplicando actualmente en cuanto a toma de decisiones. Y eso le permite saber qué aspectos tiene que considerar para la propuesta, porque tiene que ver dónde tiene que fortalecer para que ese modelo se transforme, ese modelo de toma de decisiones se transforme en el modelo de toma de decisiones que considera el más apropiado después de haber hecho todo el análisis bibliográfico, las teorías y eh, lo que como investigador considera que es el cambio cualitativo, ¿no? Entonces, si ven, también se combina, digamos, los resultados de la triangulación de teorías, los resultados de contrastación de datos para poder llegar allá, ¿no? O sea, en todo momento creo que es importante esta triangulación que podamos hacer, ¿no? Para llegar a tener de manera mucho más sólida los hallazgos que estamos identificando, ¿no? Como resultado de nuestra investigación. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta, algún comentario para que entremos a las conclusiones. Doctora, la consulta, digamos en cuanto a la metodología, es cierto, digamos en la metodología, en la triangulación de teorías, vamos realizando ese tipo de contrastación, ¿no? Triangulación, digamos, con lo que vamos a encontrar muy bien y claramente lo explicó en el caso de mi compañero de Juan Carlos con los modelos. En el Ujú. caso de la triangulación de datos, cuando hablaba por comparación, eh,
lo hago de manera, digamos, se puede, ¿cuál es la metodología, digamos, más apropiada para poder hacer ese tipo de regulación en los Bueno, en datos? realidad en los datos lo haces cuando haces eh, en el momento de eh, de la Pues, interpretación de la información, ¿no ves? Ahí tienes que hacer lo que veíamos en el anterior taller. Tenemos que ir identificando categorías, ¿no? Y ujú. ir cruzando los resultados según esas categorías, ¿no? Que te dan la línea, digamos, para poder agrupar y también para poder identificar la información. Entonces, una vez que ya tienes ahí identificado esos resultados, em, puedes, por ejemplo, contrastar o cruzar esa misma variable con otro instrumento que has utilizado, pero están relacionados a los métodos y a las técnicas y a los instrumentos, ¿no ves? Con otros resultados de otra técnica, digamos, que has utilizado, pero que los puedes combinar, ¿no? Que puedes contrastar. Por decir, tengo hecho una encuesta a docentes o una entrevista, no, un cuestionario a docentes y he hecho una encuesta a docentes y otra encuesta a estudiantes, ¿no? Estudiantes. Y Ujú. yo les he preguntado sobre mm, si consideran que, eh, eh, por decir, el sistema que utilizan, el siringuero, eh, es un sistema que les ayuda, digamos, o que facilita sus actividades académicas, ¿no? Y ahí he podido poner tal vez algunos criterios específicos para saber eso, ¿no ves? Em, por decir que es amigable, la facilidad de ingreso, que puedo fácilmente acceder a información, ¿no? Digamos, esos tres puntos. Pero lo veo desde el punto de vista desde cada uno, ¿no? Y entonces luego lo que me tocará hacer es, eh, ¿qué dicen? O sea, contrastar qué dice el estudiante frente a lo que dice el docente, ¿no? Entonces ahí, digamos, si el 60% de los estudiantes considera que el sistema no les coadyuva, ¿no? Y probablemente los docentes tienen un resultado, digamos, totalmente diferente, no sé, que puedan tener ellos el 20%, digamos, ¿no? Que no les ayuda. Entonces, em, ahí tenemos que ver qué otros, y ahí también está lo cualitativo, ¿no ve? Eh, y podemos complementar incluso la información porque ahí me imagino que también, y bueno, en la mayoría también hemos puesto algunas preguntas abiertas, por ejemplo, ¿no? Que no solamente me decían por decir que me respondan bueno, o útil, muy útil, ¿no? Sino por qué. Entonces, ahí nosotros identificamos cuál es la divergencia, o sea, por qué al docente le ha salido así, por qué le ha salido al estudiante de esta manera. Entonces, no sé, el docente probablemente lo ve por la burocracia, ¿no? Que implica, por decir, que sea aprobada mi plan académico en el sistema, ¿no? Que a él le afecta, entonces considera que no es útil, ¿no? Eh, eh, a diferencia del estudiante que no tiene que hacer ese tipo de trabajo en sistema, digamos, ¿no? Y que solamente le sirve como un apoyo. Entonces, eso me saldrá en cuanto a también otra información cualitativa que me puede ayudar a complementar ese resultado frío, ¿no? Pero lo importante es que contrastemos. O sea, no siempre me va a salir igual, ¿no es cierto? Me puede salir muy disparo o tal vez me sale igual, pero ya me permite afirmar. Entonces, si a los dos nos saldría más o menos por el mismo sentido, entonces ya directamente podemos hacer una conclusión de que ese sistema efectivamente es un sistema que apoya, digamos, al desarrollo académico de la universidad, ¿no? Porque
digamos, en este punto ellos consideran que es accesible, que tiene la información necesaria, que es ágil, bueno, ¿no? Entonces ahí podemos ir viendo ya con datos cómo coinciden y cómo podemos ya demostrar un hallazgo, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer después de esta triangulación es demostrar ese hallazgo. Y el hallazgo, ¿cómo se presenta un hallazgo? ¿Qué es un hallazgo? No sé si alguien me quiere comentar. ¿Qué significa un hallazgo? Un hallazgo es algo nuevo que se ha encontrado. O sea, un hallazgo es prácticamente después de un análisis, una interpretación, lo que he encontrado referente a, a un tema determinado, ¿no? O sea, en ese caso, ¿Ya? digamos, en las variables, en las dimensiones, en los indicadores, digamos, cuando yo he establecido y cuando ya tengo la información, ahí como producto del análisis de interpretación, obtengo ahí los hallazgos, ¿no? Prácticamente. Sí, bueno, es lo nuevo, sí, que identificamos, pero ¿qué tiene como característica ese hallazgo? Que es algo que he verificado, ¿no? Se ha verificado y que puede sustentarse, ¿no? Entonces, porque tiene una, digamos, una evidencia, ¿no? Sí, sí, después de haber hecho, digamos, en realidad esa contrastación de la triangulación me puede permitir a poder obtener un hallazgo, ¿no? En realidad, eso es lo que pasa, ¿no? Porque puedo evidenciar desde diferentes fuentes de información sobre el resultado que he obtenido, ¿no? Eso sería Exactamente. hacer Entonces, un hallazgo, el ¿no? sustento de ese hallazgo es esa evidencia, Es ¿no? evidente. Doctora, sería entonces un resultado significativo, ¿no? Que puede ser un nuevo patrón, una nueva relación, o sea, un aporte de una nueva información, o bien confirmar o refutar la hipótesis también, ¿no? Más que todo un resultado Claro, significativo. claro. O sea, al final de la investigación es cuando presentamos nuestros hallazgos, ¿no? Porque ¿dónde se presentan los hallazgos? En las conclusiones. Sí, ahí ya se va, digamos, en las conclusiones, todos esos hallazgos se van traduciendo, digamos, ¿no? El Sin resultado lo embargo, presento, digamos, ¿no? En los resultados yo puedo presentar los hallazgos como en forma de resultados, pero ya en las conclusiones ya traduzco ese hallazgo, digamos, ¿no? exactamente, o sea, sí, los hallazgos ya los vamos encontrando antes, ¿no? O sea, los vamos encontrando tanto en la parte del marco teórico, en el estudio de campo, ¿no? En la misma elaboración o modelación, vamos encontrando hallazgos, ¿no? Pero donde se plasman así claramente y tienen que estar bien sustentados con todo lo que hemos hecho, es en las conclusiones y recomendaciones. ¿No? Por eso es que estamos hablando en este momento de la triangulación, porque la triangulación nos ayuda a hacer estos hallazgos y de ahí van a surgir nuestras conclusiones y recomendaciones, ¿no? Por eso me interesaba ver y discutir un poco este tema con ustedes ahora para que en, en todo ese procesamiento de información que ustedes están haciendo, que todavía no está cerrado, ¿no? Todavía están en desarrollo, puedan considerar esta triangulación para poder tener de manera mejor sustentada, estructurada sus hallazgos en el momento de cerrar las conclusiones y recomendaciones de su tesis, ¿no? Entonces, si ustedes Ya, doctora, ven, gracias. Gracias, entonces, doctora. pues no hay por qué, Elizabeth. Si ustedes ven, o sea, todos estos pasos de la triangulación están en toda nuestra investigación. Cuando hablamos de la metodológica, la triangulación metodológica es al momento de diseñar, ¿no? Que ya tendríamos que prever esta combinación, o sea, que podamos tener esta variedad, ¿no?
métodos, técnicas e instrumentos que nos permitan tener una riqueza en cuanto a la información que vamos a obtener y poder llegar a estos hallazgos a través de el análisis de las convergencias y divergencias de la información, ¿no? En la triangulación de datos ya es el momento de el procesamiento, ¿no? De la aplicación de métodos, técnicas e instrumentos. La triangulación de investigadores, que esto, digamos, es desde el mismo enfoque que se asuma en la investigación, ¿no? Pero que, si bien en este caso no estamos haciendo una triangulación de investigadores, pero sí lo consideramos importante para la proyección que ustedes puedan tener de aquí en adelante como investigadores, ¿no? Y esta triangulación de teorías que nos permite desde el marco teórico poder también identificar ya hallazgos, ¿no? Y concretarlo posteriormente en las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Entonces, creo que es importante que ustedes lo tomen en cuenta y que podamos trabajar con esta mirada, digamos, de este método de triangulación. Y ahora nos vamos a ir a lo que son las conclusiones y recomendaciones de la investigación. Esta es digamos, la etapa final a la que ustedes van a llegar y que muchas veces es la etapa en la que nos descuidamos, ¿no? O sea, pensamos ya es lo último y creo que hasta por cansancio uno no le da la importancia a este momento, pero que es fundamental. En realidad aquí estamos reflejando o haciendo un un resumen de todo lo que se ha trabajado, ¿no? Entonces, es importante que en esta etapa podamos más bien desplegar toda nuestra capacidad y nuestra atención para que podamos elaborar de manera adecuada las conclusiones y las recomendaciones también, ¿no? En las conclusiones, nosotros plasmamos los resultados a los que se han podido llegar, ¿no? Em, a través de la deducción podemos llegar a la verdad que nosotros hemos encontrado a lo largo de la investigación. Pero una verdad que tiene que tener, que esté demostrada, ¿no? Que esté sustentada, que pueda ser verificable, o sea, que tenga evidencia, ¿no? ¿Por qué? Volvemos al concepto inicial, digamos, de investigación. ¿Qué buscamos con la investigación? En palabras sencillas, ¿qué buscamos con investigación? Buscamos llegar a la verdad. Bien. Ujú. Conocimiento sobre un vacío de conocimiento, ¿no? Exactamente, llegar a ese conocimiento científico, llegar a conocer la verdad, ¿no? Eso es lo que buscamos. Y para demostrar esa verdad o ese conocimiento científico, tiene que haber evidencia, tiene que haber un sustento, ¿no? Entonces, en la conclusión, tenemos que reflejar eso. ¿A qué verdad hemos llegado? ¿Qué conocimiento científico hemos llegado? O sea, no a mi opinión personal eh, como investigador, sino a lo que evidentemente he encontrado, ¿no? Entonces, esta etapa resulta ser una etapa muy delicada y en la que tenemos que concentrarnos. Entonces, estas conclusiones están relacionadas a lo que inicialmente hemos admitido, hemos propuesto y que se ha evidenciado con todo el trabajo que he desarrollado para llegar a este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque inicialmente nosotros habíamos reconocido un problema, ¿no ves? Un problema científico.
Y también habíamos plasmado una idea a defender o una hipótesis o una pregunta de investigación que necesitábamos aclarar. Entonces, al llegar a esta etapa de conclusión, nos toca confirmar eso, ¿no? Ver si efectivamente era lo correcto o no, qué es lo que hemos encontrado respecto a eso. Eh, entonces, a través de esta conclusión, nosotros vamos a responder a nuestra problemática, nuestros objetivos y respecto a la idea, defender o hipótesis que teníamos, ¿no? Entonces, de esta manera, las conclusiones son un reflejo, ¿no? De la introducción, pero con la información nueva a través del trabajo de investigación que hemos desarrollado, ¿no? Es decir, hemos tenido una primera etapa en la que hemos hecho un diseño lógico de la investigación, donde teníamos un problema, una situación un problema, teníamos objetivos y teníamos una idea a defender o una hipótesis, ¿no? Entonces ahora, ¿qué hacemos? Respondemos a eso, pero ya con la información que hemos obtenido a lo largo de la investigación, ¿no? Por eso, dentro de las conclusiones, nos abocamos a el problema, los objetivos y nuestra idea a defender, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación, qué características tienen o deben tener las conclusiones? Que deben ser respuestas a nuestro objetivo general. O sea, una conclusión debería mostrarnos los hallazgos frente a el objetivo general que nos hemos planteado, ¿no? También frente a los objetivos específicos, ¿no? Y qué hallazgos tenemos para decir si se han logrado, no se han logrado y por qué, ¿no? Debe tener también coherencia, ¿no? Con esos objetivos. No podemos alejarnos en las conclusiones de eso. Y por eso es que recomendamos siempre que tengamos cuidado en la determinación de nuestros objetivos específicos, ¿no ve? Porque es algo que en este momento, ahora, tenemos que demostrar eh, los hallazgos sobre eso, ¿no? Cuando empezamos a hacer las conclusiones, siempre es bueno ir induciendo al lector a reflexionar sobre la temática, ¿no? O sea, sí podemos hacer un par de párrafos introductorios que permitan y a ir entrando porque es como una especie de resumen, ¿no? Les decía de todo. Entonces, ya mostrarles un poco sobre la temática. Bueno, máximo, digamos, a partir del tercer párrafo, poder entrar ya en las conclusiones como tal. Se concluyen sobre los diferentes criterios en los que se basó la investigación, ¿no? Entonces, aquí es importante también, en cuanto a las conclusiones, responder a los hallazgos de, por ejemplo, la idea a defender o la hipótesis, ¿no? Que también ha sido bueno, que obviamente está relacionado con el objetivo y con la problemática, pero también es importante que podamos mencionarlo, ¿no? Y de igual manera sobre la problemática, que eso ya inicialmente lo hacemos en la etapa del diagnóstico, pero que también se puede reflejar aquí en este espacio de las conclusiones, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo en un estudio se puede abordar a estas conclusiones, por ejemplo, y que me ha parecido interesante, ¿no? Es un estudio sobre la igualdad en la aplicación de conceptos fundamentales. Perdón, no puedo ver bien, no me deja ver bien. Em, que es una investigación de tipo jurídico, ¿no? Y la problemática, bueno, está aquí, dice frente a
A un mismo hecho en Chile, una persona puede recibir desigual tratamiento por el mismo tribunal, por tribunales de la misma jerarquía y por tribunales de distinta jerarquía, en la que el inferior contradice una forma de tratamiento establecida por el superior, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿establece alguna prescripción el principio constitucional de igualdad respecto del tratamiento de los tribunales, que los tribunales deben otorgar a casos iguales? Y dentro de sus objetivos está precisar el significado de la igualdad en la aplicación de la ley, que esto es más teórico si se dan cuenta, demostrar que la igualdad en la aplicación de la ley es un derecho fundamental en el ordenamiento jurídico chileno y que en consecuencia establece ciertas exigencias al tratamiento que deben dar los tribunales a los casos que son sometidos a decisión cuando son iguales, ¿no? Esos son sus objetivos. Entonces, ya cuando va a la conclusión, dice que en cuanto al concepto de igualdad en la aplicación de la ley, la igualdad, es esto, ¿no? Entonces ahí se ve que está respondiendo a este primer objetivo que era precisar el significado de igualdad, ¿no? Aquí estamos viendo cómo explica, ¿no? ¿Qué es la igualdad? Luego entra ya con pues, una frase, digamos, que es, por tanto, la igualdad es la aplicación de la ley, en la aplicación de la ley, perdón, puede ser definida en lo que aquí se llama noción completa de igualdad, como la exigencia de que el juzgador utilice las mismas disposiciones, las interprete del mismo modo y adopte una misma decisión, ¿no? O sea, va dando ya la conclusión en sí a partir de lo que ha ido identificando desde el punto de vista teórico, ¿no? Porque este objetivo es teórico, ¿no? Entonces lo ha presentado ya como una conclusión. Y bueno, también en cuanto a las consecuencias de las anteriores afirmaciones, dice, aquí vamos retomando la pregunta de investigación, las afirmaciones recién enunciadas abren la puerta a una serie de consecuencias, dice. Aquí solo interesa explicar aquella que se relaciona directamente con la pregunta formulada al inicio de la investigación. Y bueno, va describiendo, ¿no? La conclusión que responde a esa pregunta de investigación y, y dice, ¿no? Esta conclusión a su turno abre la puerta a nuevas preguntas relacionadas con los alcances de la igualdad en la aplicación de la ley, ¿no? Ahora, estas nuevas preguntas también, o estos nuevos elementos que se quiere proyectar, digamos, porque dice proyecciones a un modo nuevo de preguntas, van a también generar recomendaciones, ¿no? Pero ya le va abriendo, digamos, esa posibilidad según los hallazgos que se han tenido, ¿no? Que también eso es importante, que si bien no estaba en el objetivo, en los objetivos específicos o en el objetivo general, probablemente encontremos algunas cosas o tengamos algunos hallazgos que no habíamos pensado. Entonces, sí es importante también incluirlos, pero engranarlos, digamos, o relacionarnos de manera adecuada en nuestras conclusiones y también en las recomendaciones, ¿no? Porque seguramente abrirá paso a otro tipo de investigaciones que se puedan realizar a mayor profundidad respecto a este tema, ¿no? O desde otro enfoque. En cuanto a las recomendaciones son sugerencias que hace el investigador, como ustedes saben, y estas sugerencias
sirven para resolver algunas dificultades que hubiéramos tenido en el desarrollo de la investigación, ¿no? Para prevenir un poco a los, a los investigadores qué dificultades ya tendrían que considerar. Permite aumentar el conocimiento en diferentes áreas porque puedes decir, bueno, en este tema necesitamos ver esto y esto y esto más, ¿no? Que en esta investigación no se ha considerado, pero sí sería a futuro importante poder complementar. Estas recomendaciones tienen que ser muy puntuales, ¿no? No es necesario que, bueno, sean demasiado ampulosas o extensas. Y en función de los resultados obtenidos se formula las sugerencias, las cuales serán planteadas a los directivos, es decir, a quienes puedan implementar o aplicar o tomar en cuenta los resultados de esa investigación, ¿no? Entonces, mm, eh, hacemos estas recomendaciones pensando siempre en el, primero que la aplicación de de nuestra propuesta y también la prevención, digamos, de que no se cometan algunos errores que se nos han presentado en el camino, ¿no? O algunas dificultades, ¿no? Que ya prevean, ¿no? De nuestra experiencia, a partir de nuestra experiencia para no cometer algunos errores o superar, digamos, o ya tener anticipada, digamos, las dificultades con las que podrían atravesar los investigadores, ¿no? Entonces, son dos momentos importantes para cerrar ya el conocimiento alcanzado, como decíamos, ¿no? Porque en la etapa de esta etapa final, nosotros reflejamos todo el conocimiento científico logrado, la verdad que teníamos que presentar y que era nuestro propósito al momento de iniciar con la investigación, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí quieren pues, consultar algo, eh, comentar algo también. Doctor, Sí. en lo que nos presentaba con respecto a las conclusiones, obviamente que estas van a responder a los objetivos de la investigación, ¿cierto? En el primer ejemplo nos mostraba cómo había una conclusión, o sea, primero se hace una exposición y luego se responde al primer objetivo, ¿no? Ujú, Puede ver acá. En la segunda, dependiendo obviamente del objetivo, se abre a una proyección, ¿no? Entonces, ujú, hay particularidades, digamos, que yo puedo ir encontrando en cada uno, respondiendo a cada uno de estos mis objetivos en los hallazgos o en los resultados que tenía. En la parte de la redacción, digamos, igual se puede elaborar al final de la presentación de cada una de estas conclusiones que responden a mis objetivos específicos. Al finalizar, puedo poner una conclusión que responda ya a todo el objetivo general de la investigación, ¿no es cierto? En la parte eso, de la eso, redacción, ¿no? Ahora, sí. en cuanto a, a las recomendaciones, también ahí se pueden colocar ciertos elementos, o sea, claro, o sea, va a haber recomendaciones en relación a nuestra propuesta teórica que estamos realizando, pero también puede haber ciertos elementos que aún se puede seguir estudiando, digamos, ¿no? Algunas cosas que yo de pronto no he abordado, pero que necesitan profundizarse tal vez en otras investigaciones, porque en realidad la investigación no termina, ¿no es cierto? Esta información, este conocimiento científico obtenido es la base para otras investigaciones y muy bien decía que aquellas cosas que tal vez pues no he podido concretizar o no se ha podido concluir, digamos, algunas recomendaciones, o sea, tipo em, metodológico o algún aporte teórico también que se podría dar respecto a este tipo, ¿no? De, de conocimiento, ¿no? O sea, al final que de toda la investigación que se ha realizado.
Sí, sí, efectivamente es así. Entonces, ya más o menos tenemos rayada la cancha cuando tenemos un objetivo general y tenemos, por decir, cuatro objetivos específicos. Ahí ya sabemos que tenemos cinco conclusiones, ¿no? Sí. Más lo que podamos hacer respecto a nuestra idea, defender nuestra hipótesis y la problemática en sí, y bueno, y tal vez un hallazgo que no habíamos considerado, pero que ha surgido y que consideramos importante y que además seguramente va a estar vinculado, ¿no? No va a estar aislado, pero va a estar vinculado a uno de sus componentes. Entonces ahí como que tenemos mínimo unas siete conclusiones, ¿no? Y en el caso de las recomendaciones, claro, no tienen que ser muy extensas porque digamos que no es tan necesario, pero sí tendrían que responder a eso, a qué sugerencias podemos hacer para ir profundizando en la temática frente a lo que hemos encontrado, ¿no? Porque de repente nosotros nos hemos ido por una vía, por algún aspecto específico de la investigación, pero vemos que es necesario complementar, digamos, con otro aspecto. Y también los prevenir problemas que se puedan presentar o ayudar a sugerir algunos elementos que apoyen a la aplicación o implementación de nuestra propuesta, que también se puede poner en las recomendaciones. Por decir, es importante que exista o que se cree un comité de ética y transparencia en la universidad para la implementación de este reglamento de, no sé, de evaluación de desempeño, digamos, ¿no? Para que le dé mayor, digamos, mm, sostenibilidad y que garantice la transparencia y tal, ¿no? Eh, y ahí estará la justificación de por qué se está recomendando en el contexto de la investigación, ¿no? O sea que también es posible hacer algunas recomendaciones respecto a la aplicación de la propuesta, que no la hayamos incluido en la propuesta, ¿no? Entonces ahí tendremos como cuatro o cinco recomendaciones, digamos, ¿no? Pues más o menos ese es no es un número, no les estoy diciendo un número cerrado, pero, o sea, aproximadamente en función a lo que tienen que ir considerando, ¿no? Sí, doctora, está bien, gracias. Bien, entonces, ahora sería importante ver en función a esto que ya si ustedes como han ido con su estudio de campo, si ya están en condiciones de poder llegar a ciertos hallazgos, ¿no? Para tener las conclusiones. ¿Por qué? Porque nuestra tarea ahora es ya poder identificar estos hallazgos, ¿no? Como decíamos, la conclusión nos permite generar el hallazgo y para eso, y un hallazgo tiene un, una forma de verificar, ¿no? Es un conocimiento alcanzado que es verificable, ¿no? Que tiene una evidencia. Entonces, así tienen que presentarlo al momento de elaborar su conclusión. Eh, por eso es que es importante ya que tengan ese avance del marco teórico del diagnóstico bueno, tener ya lo que ustedes están avanzando, que es una idea de su propuesta para poder hacer estos hallazgos. Entonces, yo les propondría que como tarea para ya ir teniendo también un primer borrador de lo que van a ser nuestras conclusiones y recomendaciones, y considerando que la mayoría ya ha estado avanzando en el trabajo de campo eh, y tiene ya su marco teórico definido, podamos hacer este ejercicio de elaborar las conclusiones y recomendaciones a las que se pueda llegar hasta la fecha, digamos, ¿no? Porque obviamente todavía no está cerrado su trabajo, no está terminado, pero sí ya que hagamos el ejercicio, ¿no? De elaborar nuestras conclusiones. Y para eso, claro, les voy a pasar también este ejemplito que lo tomemos en cuenta como documento, pero que
obviamente se adapte a las características del trabajo que ustedes están desarrollando. Entonces, si les parece, para, para la, para el siguiente sábado podríamos revisar, por lo menos, yo creo que un par de conclusiones por cada uno de ustedes para ya ver a los resultados que ustedes consideran han llegado, ¿no? ¿Cuáles son los hallazgos que ustedes tienen hasta el momento del trabajo que han estado desarrollando, ¿no? Sabemos que no es cerrado, que no es lo definitivo, pero ya pueden hacer algunos hallazgos, ¿no? Entonces, no sé qué opinan al respecto. ¿Creen que ustedes ya han llegado a ciertos hallazgos en función a sus objetivos específicos, por ejemplo? Doctora, yo tengo tres objetivos específicos. Uno de ellos es el último, que es el validar por los expertos la propuesta, Ujú. pero los otros dos sí estarían las condiciones para hacer, digamos, una aproximación de las conclusiones a las cuales he arribado. Muy bien. Así es. Yo creo que la mayoría está en esa posibilidad. Bueno, yo diría que todos, porque los objetivos han ido en función también a los capítulos que han ido avanzando y entonces ya tenemos un avance considerable de sus trabajos y creo que podrían llegar a tener ya estos hallazgos, ¿no? En función también al avance de cada uno. Pues yo les propongo que para el siguiente sábado igual presentemos, lo voy a habilitar en plataforma, que se identifiquen dos conclusiones como mínimo, dos y una recomendación, ¿no? Para ver un poco cómo estamos redactando, qué estamos pensando. Como mínimo les estoy poniendo. Si ustedes identifican algo más, perfecto, pero lo mínimo podría ser eso, ¿no? Esa cantidad. Em, Les voy a mandar este ejemplo igual para que lo tengan, lo voy a subir a la plataforma. Y además tendríamos la tarea de seguir avanzando en el desarrollo de la propuesta, porque obviamente ese capítulo tiene que estar ya mucho más completo, ¿no? No solamente quedarnos con la graficación de la modelación, sino ya llegar al desarrollo de la propuesta como tal, para que luego puedan hacer su validación, ¿no? Porque luego tenemos que hacer la validación teórica de esa propuesta y eso también lleva tiempo. Entonces, lo que queremos es tratar de, hasta el siguiente fin de semana, tratar de ir avanzando en esa propuesta para tenerla lista y luego puedan ustedes aplicar su método Delphi, ¿no? Que es el siguiente paso que van a tener que hacer para la validación y poder concluir, como decía Elizabeth, también con el logro de ese último objetivo que tiene propuesto, ¿no? Que la mayoría lo tiene, ¿no? Que es la etapa de validación. Entonces, pienso que si no hay dudas, si no hay consultas o comentarios, no sé cómo, qué opinan, podemos darnos este tiempo para elaborar eso. Tenemos mucho que trabajar, entonces darnos este tiempo para eso y el siguiente sábado vamos a revisar dos conclusiones, una recomendación mínimo, ¿no? Si tiene más, lo hacemos. Y también aprovechamos un espacio para poder revisar el avance de sus propuestas, ¿no? Doctora, una consulta en cuanto al contenido de la propuesta. Nos va a mandar un formato para desarrollar, eh, por favor, o cómo vamos a hacer, o sea, la Ya. introducción, las El, pautas que nos podría dar. ya. Bueno, a ver, el cuanto al contenido es que varía mucho en función a las características que tenga cada propuesta, ¿no es cierto? Digamos, el orden y la secuencia que le van a dar, porque incluso afecta ya por eso era importante que primero lo grafique. Con la graficación ustedes han visto que hasta le damos jerarquías, ¿no ves?
y orden y estructura a nuestra propuesta. Entonces, eso luego lo tenemos que plasmar en el desarrollo del documento. Ahora, ¿qué es importante para entender una propuesta? ¿No? Y eso para que le demos un orden, digamos, a lo que vamos a presentar. Siempre es importante hacer primero una breve introducción de la propuesta, ¿no? Que nos muestre hacia dónde está dirigido, por qué se ha planteado. Obviamente el objetivo de esa propuesta, que también es importante, y ya luego estaría la modelación de la propuesta, donde ustedes van a incluir todos estos aspectos de lo teórico, las teorías, los principios, leyes que están inmersas en ese modelo, y las características del modelo, que bueno, al final son las características fundamentales de su propuesta, ¿no? Y ahí va a variar porque va a depender del modelo, de las características de la propuesta de cada uno de ustedes, pero siempre tendría que haber una pequeña introducción para entender hacia dónde va dirigido el objetivo y ya la modelación que ustedes han hecho y la propuesta en sí, ¿no? En esa modelación primero explicaremos un poco o mostraremos el gráfico que nos ha ayudado a encaminar la propuesta y cómo hemos desarrollado eso, y luego directamente ya la propuesta desarrollada, ¿no? Yo creo que ese orden podría ser el más ideal para entender sus propuestas, ¿no? Ya, doctora, gracias, Isabel. Doctora, quería en mi caso pedirle permiso para el siguiente sábado. Estamos participando con una delegación en el Congreso Internacional Amazónico, va a ser en Puerto Maldonado, Perú, y Ya. al parecer el viernes estaríamos de retorno por carretera. Ujú, Entonces, quizás esté conectado al inicio o quizás ujú. dependiendo, no conozco bien el cronograma. Entonces, en mi caso, el viernes haría la presentación de la conclusión y las recomendaciones y obviamente lo presentaría por la plataforma, ¿no? La semana, eso no hay Claro, problema. Simplemente ya, pedirle ese espacio, doctor. ya, muy bien. Igual el domingo lo podemos ver contigo. Gracias. Bueno, entonces yo les mando esto a plataforma, voy a habilitar igual el espacio. Y creo que ahora tendríamos que aprovechar en avanzar, ¿no? Todo el tiempo que ustedes tengan para avanzar. Y cualquier duda, igual me escriben y para que lo podamos ver, ¿no? Em, y eso, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Profesora, igual estamos viajando con el doctor Melgar, de la misma forma tenemos una conferencia de universidades, no sé si el domingo podríamos comenzar un poquito más tarde, hasta que aterricemos aquí en Cobija y podamos presentar, Ah, ya, pero si ustedes hubiera la posibilidad, ¿no? el domingo no pueden, o el sábado. Domingo podemos, porque estuviéramos llegando aquí a las 9, digamos, pero sábado vamos a estar de viaje al Yayagua, nos tocó, profesora. Ah, creo que hay una reunión, ¿no? Sí, hay Sí. conferencia de universidades. ¿Qué hacemos? Porque estoy viendo que, o sea, ya falta uno y ya como que estamos Claro, muy ahí poco. también está compareciendo con el doctor Arizo Mérez, con los dos. Ahora lo que podemos hacer es avanzar el sábado lo que podamos en cuanto a contenido, eh, y después revisar, ¿no? Revisar hasta la hora que sea con los que ingresen, y el día domingo tal vez podemos vernos más tarde, tipo 9, y solamente ya para revisar lo que falte, ¿no ves? Sí, lo Ya el sábado, subiríamos a plataforma, ya ajá, usted lo podría ver en plataforma y tal vez nos daría las recomendaciones. Ya el domingo, sí, a ajá, partir de las 9:30 podemos entrar porque ya estamos aterrizando. ya, de acuerdo.
Ya, el sábado vemos cómo avanzamos también, ¿no ve? Listo. Ya, entonces tomamos en cuenta eso y el sábado también trataré de avanzar en la última parte de las recomendaciones para su defensa y presentación, que ahí quiero también que veamos algunos tips que utilizan los tribunales para que ustedes se preparen, ¿no? Ya, Tara, muchísimas gracias. Listo. Nos vemos entonces el sábado. Por favor, avancen, que eso nos ayuda a poder ir haciendo las observaciones, sugerencias, ¿ya? Nos vemos el sábado y cualquier cosa por el WhatsApp. Ya, profesora, muchas gracias, muy amable. Hasta el sábado. Muchas Gracias, gracias. doctor. Hasta la próxima semana. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, doctora. Hasta luego, compañero.